Las 12. El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Incertidumbre y expectativa por salida de la cárcel del exnegociador de las FARC, Jesús Santrich. Cualquier decisión que limite extradición es preocupación para Colombia y Estados Unidos, dice canciller colombiano. Vía al Llano otra vez está cerrada. Precios de algunos alimentos se disparan. Se reportan pérdidas millonarias. ¿Quién responde? Por compra de votos, Consejo de Estado anula elección de Aida Merlano como senadora. 2 muertos y 5 heridos deja explosión en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Autoridades antioqueñas denuncian llegada a Medellín de armas de Estados Unidos a cambio de droga. Nace Defendamos la Paz en el Valle del Cauca. Buscan impulsar creación de 16 curules especiales de paz. 15 días después, alcalde de Bucaramanga acata suspensión de la Procuraduría y deja su cargo. Continúa la mala temporada para el antioqueño Fernando Gaviria. Esta mañana abandonó el Giro de Italia. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Maluma celebra con fiesta el lanzamiento de su álbum 11-11 en Medellín. Entrevista con él en las noticias del entretenimiento. No merece que seas fiel, ni tampoco. Última hora en CMI. Buenas tardes, mucha atención, es incierta la suerte del exnegociador de las FARC, Jesús Santrich. Mientras no llega su orden de libertad, allegados a su defensa denuncian que está herido en su celda y sin atención médica. Vamos a las afueras de la cárcel La Picota con nuestra compañera Daniela Morales. Daniela, buenas tardes, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola Gina, buenas tardes. Pues mucha atención porque hace pocos minutos Gustavo Gallardo, quien es el abogado de Jesús Santrich, confirmó vía telefónica que Jesús Santrich se encuentra herido en su celda. Sin embargo, fuentes del INPEC, también que han sido consultadas por el noticiero CMI, señalaron que en este momento Jesús Santrich ya está siendo atendido y que además de esto las heridas pudieron haber sido autoinfringidas. Sin embargo, pues los abogados están por llegar aquí a la cárcel La Picota para poder verificar pues esta información. Pero en este momento les mostramos cuál es el panorama que se vive a las afueras de aquí de la cárcel La Picota, donde todavía no se produce ninguna noticia sobre la libertad de Jesús Santrich. Simpatizantes exigiendo la libertad del excombatiente, dicen que esto es una manipulación del gobierno, que son dilaciones que se han presentado. Y pues justamente uno de ellos es quien ha hecho la denuncia y ha puesto pues en el público el tema de que Jesús Santrich está herido, pero además denunció que no ha sido atendido y que exigen una explicación. La JEP falló su libertad y sigue detenido. Y por razones que no conocemos, Santrich está gravemente herido, sangrando y no recibe atención médica por parte del INPEC. Que responda Bermúdez Mora, que responda la ministra de Justicia qué pasa en La Picota y por qué Santrich no está recibiendo atención médica. Pues bueno, es complicada la situación conforme van pasando las horas sobre el tema de Jesús Santrich. Recordemos que ayer se había interpuesto un habeas corpus que tampoco pues se han puesto en firme, dicen los líderes de Jesús Santrich. Vamos a acercarnos a ellos que desde muy temprano han llegado aquí a la cárcel La Picota. Señora, buenas tardes, ¿su nombre? Marta. Bueno, Marta, ustedes llegan con esta pancarta, ¿qué es lo que exigen? Estamos exigiendo la libertad del camarada Santrich, que sea libre para que contribuya a la paz de ese país, paz que está desbaratada por los mandos altos que son Uribe y el gobierno de Duque. Nos necesitamos libre a nuestro camarada, que respeten sus derechos. Y es que justamente sobre esto el expresidente Álvaro Uribe Vélez también se ha pronunciado, por supuesto, exigiendo la extradición del excombatiente. Debe ser extraditado. En el Centro Democrático sabemos que con el buen criterio del presidente Iván Duque, de acuerdo con los instrumentos legales, finalmente Santrich será extraditado. Confiamos en eso. Miren,
Bien, durante la mañana se han presentado todas estas exigencias. Además de esto, están pidiendo que se entregue un informe de cómo está Santrich. Él ha escrito una carta que fue revelada hace pocos minutos en la que pone 3 puntos. La primera, cuando la JEP pues ordena su libertad inmediata el pasado 15 de mayo. Y en segundo punto, que no se ha cumplido y que sigue en su celda, en aislamiento, sin comunicación y que también ha sido allanada. Pues bien, se han presentado también diferentes bloqueos intermitentes sobre esta vía principal aquí en el sur de Bogotá y como ustedes pueden ver en el otro lado ya hace presencia el ESMAD para evitar cualquier inconveniente de movilidad. Estamos esperando en este momento, nos han dicho también que llegue hasta aquí, hasta la cárcel La Picota, los representantes de derechos humanos, líderes sociales, para apoyar también a Jesús Santrich. Es una convocatoria que han hecho integrantes de las FARC. Además de esto, también llegarán en los próximos minutos Paulo Catatumbo, quien recordemos había hecho presencia en días pasados y quien aseguró que por motivos de seguridad no había podido ingresar a la celda. Pero además de esto, pues que se le estaban violando los derechos. Nosotros también hemos conocido un video al interior de la cárcel. Recordemos que ayer en la noche y excombatientes que se encuentran en el pabellón presos aquí en la cárcel La Picota entraron en protesta. Pues bien, esta vez aseguran que hasta que Santrich no quede libre entrarán en desobediencia. Nacional e internacional, los prisioneros políticos del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, recluidos en el patio 4, Penitenciaría La Picota, de forma solidaria con el camarada Santrich, elevamos una voz de protesta pacífica ante la comunidad nacional e internacional a los países garantes del acuerdo suscrito en La Habana entre el Estado colombiano y la diligencia legítima de las extintas FARC-EP, hoy partido político, ante las organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, a nuestros compañeros de los ETCR en los diferentes puntos de Colombia, por la salud de la patria, la paz y el derecho de las víctimas. Llamamos a la cultura y al diálogo con el gobierno nacional para que se dé cumplimiento estricto a lo pactado en el acuerdo, evitando por ello la polarización de Colombia y la continuación de la lucha armada, a lo cual nos comprometimos a materializar en el acuerdo de paz. Por la paz, por la dignidad de los presos políticos, por el derecho de las víctimas y por una Colombia justa. Este es el mensaje de los presos del pabellón de excombatientes que se encuentran privados de la libertad aquí en la cárcel La Picota. Anuncian protesta hasta que Jesús Santrich pues quede en libertad. Les vamos a hacer un resumen de qué es lo que sucede después de que la JEP exige que inmediatamente quede en libertad. Lo primero es que a él ya se le han realizado todos los trámites en materia de exámenes médicos, recolección de huellas y también en antecedentes, tal como lo confirma en la carta que reveló hace pocos minutos. Pero ¿qué sucede? Según las directivas de la cárcel La Picota, la directora regional, que es Imelda López, y el director de la cárcel, el mayor en retiro, Luis Bermúdez, Jesús Santrich en este momento todavía tiene vigente la orden de extradición y hasta que esta no sea levantada, la orden de libertad no podrá ser firmada. Les mostramos un poco el panorama que se ha ocasionado por los problemas de movilidad en horas de la mañana, por las mismas protestas que han hecho y realizado los simpatizantes y manifestantes a favor de Jesús Santrich. En este momento, pues la policía hace presencia, el ESMAD hace presencia y estamos esperando que una autoridad hable del estado de salud de Jesús Santrich, porque a los televidentes que llegan a esta hora a Noticias del Mediodía en CMI les contamos que Jesús Santrich, confirma su abogado, tendría heridas de gravedad. Dice el INPEC que ya fue atendido, pero que las heridas habrían sido autoinfringidas. Estaremos atentos a la llegada de Paulo Catatumbo y también de su abogado Gustavo Gallardo. Por ahora es toda la información. Continúen ustedes en estudio. Estamos atentos a cómo se desarrolle la información aquí en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. Muy atentos, Daniela. En cualquier momento regresamos con usted. Y sobre esta situación hay reacciones en Cali. Vamos con nuestro compañero Sebastián Bedoya. Sebastián, buenas tardes.
Gina, muy buenas tardes, televidentes. Pues mire, ya hay bastantes reacciones aquí en la capital del Valle del Cauca durante la presentación del movimiento social Defendamos la Paz. Uno de ellos es el senador Iván Cepeda. Senador, bienvenido a CMI Emisión del Mediodía. ¿Cuáles son esas primeras reacciones sobre el posible estado de salud de Jesús Santrich? Bueno, lo primero, expresar nuestra solidaridad con Jesús Santrich en este momento. Vemos que hay un clima de absoluta incertidumbre que ha provocado el hecho de que el presidente no haya salido rápidamente a desmentir que estaría planificando la declaratoria de estado de conmoción interior y eventualmente la toma de decisiones que serían una franca ruptura del orden constitucional y, en la práctica, medidas de carácter dictatorial. Nosotros llamamos a la cordura al señor presidente a que de una vez por todas le ponga en claro al país cuál es el camino que quiere asumir, porque las fuerzas que estamos por la paz en Colombia, utilizando las vías constitucionales y democráticas, defenderemos el acuerdo de paz y la vida también de Jesús Santrich. Senador, ustedes ahora hace algún momento explicaban algo muy importante y es la recolección de más de 1 millón de firmas para apoyar algunas circunscripciones especiales. ¿Cree que esto se puede ver atrofiado por toda esta coyuntura que está ocurriendo en estos momentos en el país? Vamos a seguir trabajando en todas las circunstancias que se presenten. Última hora en CMI. Mucha atención, a esta hora se pronuncia el presidente de la República, Iván Duque. Vamos a oír. Se ha colaborado por parte de las autoridades con toda la Fiscalía, con todas sus unidades, y se ha procedido conforme a los protocolos que establece la fuerza pública y también con la cooperación armónica con la Fiscalía General de la Nación. Es en ese sentido, en consistencia y en coherencia con la política de derechos humanos que queremos esté siempre plasmada en todo el comportamiento de la fuerza pública y también con los lineamientos que he entregado de cero tolerancia con cualquier acto violatorio de la Constitución o la ley o inclusive con cualquier acto que deshonre el uniforme, que hemos prestado toda esta colaboración, frente a la cual le he pedido al señor fiscal y al señor ministro de Defensa que cuenten hallazgos detrás de esa situación y que también anuncien unas medidas que serán adoptadas para que se llegue al fondo de la verdad y que se haga la justicia que corresponda. Le cedo la palabra entonces, señor fiscal Espitia, y al señor ministro de la Defensa. La Fiscalía General de la Nación, a través de la estrategia de enfoque territorial, ha llegado a los lugares de afectación, de mayor afectación y riesgo, implementando una metodología para el esclarecimiento de las investigaciones contra los excombatientes y familiares de las FARC-EP, fundamentalmente en homicidios. El 22 de abril de 2019, a las 5:20 de la tarde, en la vereda Carrizal del municipio de Convención, en norte de Santander, fue ultimado el señor Dimar Torres Arévalo, excombatiente FARC-EP, certificado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Por el cabo segundo del Ejército Nacional, Daniel Eduardo Gómez Robledo, adscrito al Batallón de Operaciones Terrestres, Batot 11, de la compañía Alabarda, sección 42, quien actualmente se encuentra recluido preventivamente. De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada, recolectados por el equipo de trabajo de la Unidad Especial de Investigación, tales como grabaciones e información legalmente obtenida, se puede determinar en vía de principio que el coronel Jorge Armando Pérez Amezquita tendría conocimiento de los hechos. Sin embargo, los negó a las autoridades judiciales y administrativas. Por esta razón, el alto oficial será vinculado a la investigación por el delito de favorecimiento por encubrimiento. A la fecha, la Unidad Especial de Investigación ha esclarecido 52 de los 107 homicidios contra excombatientes FARC-EP, logrando un avance significativo del 48.59%. Muchas gracias, fiscal. Gracias, señor presidente. Siguiendo sus instrucciones impartidas el 7 de agosto sobre cero tolerancia a delitos, a violaciones de derechos humanos, a violaciones del derecho internacional humanitario
por parte de la fuerza pública, constituida esta como fuerza militar y de policía, esa instrucción fue impartida a todos los comandantes de fuerza y al director general de la policía. Desde ese momento, en la medida en que haya una circunstancia que amerite la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación o ante cualquier otra autoridad competente, hemos dado cumplimiento a esa instrucción suya, señor presidente. Desde el momento en que ocurrió el homicidio del señor Dimar Torres, la fuerza pública ha prestado a la Fiscalía General de la Nación toda la colaboración, tanto logística como probatoria, para que adelante su investigación hasta las últimas consecuencias. Y reiteramos aquí que continuaremos con esa política, que siempre actuaremos con total y absoluta transparencia y que entregaremos a las autoridades competentes la información que repose en nuestro poder, que tenga que ver con el cometimiento de algún delito o de alguna violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, como ya lo dije. Toda esta colaboración con la Fiscalía es de la mayor importancia, no solo para el Ministerio de la Defensa, sino también para los integrantes de todas las fuerzas militares de Colombia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Queríamos compartir esta información y reiterar: cero tolerancia con cualquier acto que deshonre el uniforme de la patria o con cualquier acto que sea un delito o que constituya una grave violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. En este sentido, le agradezco a la Fiscalía avanzar en las investigaciones y, como lo he dicho, acá tenemos que llegar al fondo de la responsabilidad. Aquí hay un avance importante y seguiremos trabajando en esta cooperación armónica para que se haga justicia en este caso y frente a cualquier conducta que lo amerite. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Muy bien, era el presidente de la República, Iván Duque, Fabio Spitia, el fiscal encargado de la Nación, y Guillermo Botero, el ministro de Defensa, anunciando la vinculación del coronel del Ejército con una muerte de Dimar Torres en el marco de estos avances en cero tolerancia a delitos. Vamos a regresar a Cali con nuestro compañero Sebastián Bedoya, quien se encuentra con Pablo Catatumbo. Sebastián, adelante nuevamente. Bueno, Gina, pues en esos momentos se generan bastantes reacciones aquí en la capital del Valle en torno a toda esta coyuntura que estamos viviendo en el país. Pablo Catatumbo nos acompaña aquí en estos momentos, él también es un líder del movimiento político FARC, del partido mejor político FARC. Reacciones después de haber escuchado al gobierno nacional que busca una justicia para el caso de Dimar Torres. A ver, en primer lugar hay que decir que en el país hay mucha preocupación por la violación de los derechos humanos y por el asesinato sistemático de exguerrilleros que firmaron el acuerdo de paz, así como de líderes y lideresas que defienden los derechos humanos en Colombia. Pero también hay mucha preocupación porque el gobierno nacional, las autoridades nacionales no han cumplido la orden dictada por un tribunal de poner en libertad a Jesús Santrich. Hay fuertes rumores, hay mucha preocupación también por medidas que estaría considerando el alto gobierno de decretar la conmoción interior y proceder a la extradición de Santrich. Es necesario que el gobierno nacional y el presidente de la República aclare esos rumores y se proceda a la libertad inmediata de Jesús Santrich, como corresponde a cualquier Estado de Derecho, cuando un tribunal o un juez decreta la libertad de una persona. Nosotros hacemos un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a hacer respetar el acuerdo, decretar la conmoción interior y extraditar a Santrich significaría un golpe totalitario en Colombia. Sería un golpe artero a la paz y a la democracia colombiana. Y por eso estamos llamando a la ciudadanía, a los sectores que defendemos la paz, a mantener en primer grado de alistamiento, a estar alertas para defender nuestro
nuestra paz. La paz le pertenece a los colombianos. Don Pablo, perdone, lo interrumpo, 12 del mediodía, 19 minutos, pero sobre su estado de salud, ¿qué se ha conocido? ¿Qué dicen ustedes, o qué han conocido mejor sobre el estado actualmente de Jesús Santrich? Bueno, nosotros estamos en Cali y no en Bogotá, pero hemos recibido muchísimas informaciones por vía electrónica de que el compañero Santrich se encuentra herido en la cárcel La Picota. ¿Es cierto que en algún momento él ha intentado quitarse la vida, según lo que ustedes han podido conocer durante todo este tiempo? La verdad es que no tengo la certeza, porque como le digo, estoy en Cali, pero esas son las informaciones que nos llegan vía Twitter y medios. Si en caso tal se llegara a producir la extradición de Jesús Santrich, ¿cuál sería la posición de ustedes y las medidas a implementar? No, nuestro Consejo Político está reunido en este momento de emergencia en Bogotá y seguramente en la tarde de hoy habrá un pronunciamiento. Don Pablo, muchísimas gracias. Me despido porque en esos momentos también aquí está don Marcos Calarcá. Bienvenido a CMI Emisión del Mediodía. ¿Qué se conocía hasta el momento sobre Jesús Santrich? Ya con las declaraciones del senador Catatumbo quedamos totalmente representados como fuerza alternativa. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, don Marco. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy atentos aquí a todas las reacciones que se conozcan durante la presentación del movimiento social Defendamos la Paz, que está compartido por varios sectores. Esa es toda la información hasta el momento. Desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, y nuestro compañero César Melo está con el Procurador General de la Nación, quien confirma que efectivamente Jesús Santrich se encontraría herido y pide que se envíe una comisión especial para revisar el caso. César, adelante. Gina, Luisa, televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, acaba de confirmar que una comisión de la Procuraduría llegó hasta la cárcel La Picota de Bogotá para verificar el estado de salud de Jesús Santrich. Nosotros estamos en este momento con la información que nos ha dado la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos. Entiendo que tiene unas heridas menores. La causa pues no la conocemos, pero está siendo atendido en este momento al interior del centro penitenciario. De otra parte, el procurador dio a conocer cuáles serán los argumentos de la apelación que presentará ante la Jurisdicción Especial para la Paz para revocar la decisión que no autorizó la extradición de Jesús Santrich. Porque nosotros estamos explorando las posibilidades de cómo hacerlo. Yo creo que el país no le perdonaría a la Procuraduría que no incorpore los hechos nuevos. Sabemos que puede haber dificultades de carácter procesal, pero será precisamente la sección de apelación de la Justicia Especial para la Paz la que valore la conducencia y la legalidad de ese instrumento. Seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia. Desde la Procuraduría General de la Nación, César Melo, CMI, La Noticia. César, vamos a regresar a las afueras de la cárcel La Picota de Bogotá con nuestra compañera Daniela Morales para conocer cuál es el estado de salud de Jesús Santrich. Daniela, ¿se sabe algo hasta el momento? Buenas tardes nuevamente. Gina, buenas tardes. Pues mire, hace pocos minutos ingresó ya una ambulancia aquí a la cárcel La Picota, que según fuentes del INPEC sería justamente para atender el estado de salud de Jesús Santrich después de conocerse que efectivamente el excombatiente estuviera herido. Además de esto, pues según también nos informan al interior, él ya estaba siendo atendido por una de las enfermeras aquí en el patio de aislamiento donde se encuentra, porque recordemos que una vez la Justicia Especial de Paz ordenó la liberación inmediata, él pasó a un pabellón de aislamiento. Pues bien, aquí en la cárcel La Picota también empiezan a llegar personas que están a favor de la extradición de Jesús Santrich. Señora, su nombre, por favor. Mi nombre es Clara. Bueno, Clara, usted llega con esta pancarta diciendo que exigen la extradición. ¿Por qué? Es tan elemental que un asesino tenga que pagar por sus crímenes, que no se entiende la incoherencia de magistrados corruptos. Usted llega con este cartel, cuéntenos por favor qué dice. Es un aviso. Exigimos la extradición, el paso firme a la extradición de las FARC y Santos y todo lo que ello ha generado en la historia. Una degradación absoluta de lo que se llama justicia.
Muchísimas gracias. Y en el otro costado ustedes pueden ver a los simpatizantes de Jesús Santrich, que han venido a exigir la liberación del excombatiente y que, por supuesto, pues que se le den todas las garantías. Hay una noticia de última hora y es que el director del IMPEC ha confirmado en este momento a través de un audio para dar la información oficial después de toda la especulación que se ha dado desde que se dijo que Jesús Santrich estaba herido, que él se habría autoinfringido heridas en los brazos y en las manos y que en este momento se encuentra bien de salud y estable y que está siendo atendido por un cuerpo médico que, como les contábamos, acaba de llegar. Acá a la cárcel La Picota llegará en los próximos minutos también una delegación de la Procuraduría General de la Nación para establecer exactamente qué fue lo que sucedió, a qué hora y cómo habría ocurrido esto. También estamos a la espera de la llegada de Pablo Catatumbo y otros representantes que llegarían a acompañar aquí esta protesta y las exigencias para que Jesús Santrich quede en libertad. Estamos pendientes de lo que suceda aquí en la cárcel La Picota con el estado de salud y todo lo que vaya aconteciendo. Estaremos informando. Miren, en este momento los simpatizantes de Jesús Santrich se encuentran precisamente como desde las 6 de la mañana exigiendo que sea liberado, que lo están acompañando y que lucharán por sus derechos, exigiendo la libertad inmediata. Señor, su nombre. Mi nombre es William Javier. Bueno, William, usted ha estado aquí los 3 días esperando a la liberación de Jesús Santrich. Hoy todavía no ha sido liberado. ¿Qué tiene que decir usted? Hacemos parte de la campaña Santrich Libre. Hoy estamos presenciando ante la comunidad nacional e internacional un golpe de Estado del Poder Ejecutivo, pasando por encima de una de las altas cortes, violando y dejando la soberanía nacional en manos del embajador Whitaker. Hoy estamos presenciando cómo se mata, se asesina la paz y se da paso nuevamente a un capítulo nefasto de la guerra. Por eso los amantes de la paz gritamos libertad, libertad, para Santrich libertad. Muchas gracias. Pues bien, esta es la situación en este momento. Como les contábamos, el SMAT continúa haciendo presencia aquí en la cárcel La Picota, porque ya más temprano se habrían presentado algunos bloqueos intermitentes por parte de los simpatizantes de Jesús Santrich. En este momento, pues la policía también intenta controlar el tránsito aquí. Estas son todas las personas líderes que se encuentran acá. Escuchemos lo que gritan. Libertad para libertad, libertad para Santrich, libertad, libertad, libertad para Santrich, libertad. Miren, en este momento uno de los simpatizantes, quien estaba hablando justamente del estado de Jesús Santrich, sobre lo que la procuradora está recusada, tampoco la han radicado. Muy bien, esta es la situación que se vive a esta hora a las afueras de la cárcel La Picota de Bogotá. Vamos a regresar más adelante con Daniela Morales ante cualquier novedad. Y frente a la situación de incertidumbre por la suerte que correrá el exguerrillero Jesús Santrich, el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que hay preocupación tanto en Colombia como en Estados Unidos por el mecanismo de extradición. Por supuesto, cualquier paso, acción o decisión que se tome que debilite la extradición es un motivo de preocupación conjunta, común, para los Estados Unidos y para Colombia. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Incertidumbre y expectativa por salida de la cárcel del exnegociador de las FARC, Jesús Santrich. Cualquier decisión que limite extradición es preocupación para Colombia y Estados Unidos, dice canciller colombiano. Vía al Llano otra vez está cerrada. Precios de algunos alimentos se disparan. Se reportan pérdidas millonarias. ¿Quién responde? Por compra de votos, Consejo de Estado anula elección de Aida Merlano como senadora. 2 muertos y 5 heridos deja explosión en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Autoridades antioqueñas denuncian llegada a Medellín de armas de Estados Unidos a cambio de droga.
Nace Defendamos la Paz en el Valle del Cauca. Buscan impulsar creación de 16 curules especiales de paz. 15 días después, alcalde de Bucaramanga acata suspensión de la Procuraduría y deja su cargo. Continúa la mala temporada para el antioqueño Fernando Gaviria. Esta mañana abandonó el Giro de Italia. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Maluma celebra con fiesta el lanzamiento de su álbum 11-11 en Medellín. Entrevista con él en las noticias del entretenimiento. Bien, y a esta hora vamos a regresar a la cárcel La Picota de Bogotá con la situación de Jesús Santrich, que se espera allí. A las afueras está nuestra compañera Daniela Morales con Carlos Antonio Lozada. Daniela, adelante. Gina, conforme pasan las horas es más complicada la situación y sobre todo la incertidumbre de saber qué va a pasar con Jesús Santrich y su libertad. A esta hora ya hace presencia Carlos Antonio Lozada. Bueno, Carlos Antonio Lozada, dice el IMPEC y también las autoridades y el abogado de Jesús Santrich que él está herido, y el IMPEC confirma hace pocos minutos a través de su director que las heridas fueron autoinfringidas. ¿Qué saben ustedes de esta situación, por favor? No tenemos esa misma información. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla la disposición de la jurisdicción especial, la orden de libertad que ya fue firmada por el fiscal encargado, de manera que no hay ninguna justificación para que a esta hora, 48 horas después, no se haya cumplido y Jesús Santrich esté ya en libertad. Sobre la información del estado de salud de él, ¿qué información tienen? ¿Es verdad que se autoinfringió la herida? Eso es lo que se dice, pero realmente estamos pendientes de saber, no nos han dejado entrar. Estamos ahí atentos a ver qué se puede determinar. Pablo Catatumbo estuvo hace 2 días acá en La Picota intentando ingresar a verlo. ¿Ustedes qué saben sobre el acceso a Jesús Santrich? Él está en un patio aislado, ya se le realizaron los exámenes para la libertad. ¿Qué información tiene usted? Lo que sabemos es que se le habían hecho algunos exámenes médicos, pero no tenemos, digamos, más detalles. Sabemos que hasta hace unas horas él estaba perfectamente y a la espera de que le llegue la boleta de libertad. Bueno, Carlos Antonio Lozada, ustedes además, o a través de los abogados, interponen un habeas corpus. El abogado dice que esto tampoco se ha cumplido. ¿Cuál es el siguiente paso? No, esperamos que no se siga violando de esta manera la propia legalidad. Nosotros hemos recurrido, digamos, a todas las acciones legales y es realmente una violación a la propia normatividad lo que se está produciendo aquí, un atropello a la libertad de Jesús Santrich. Bueno, usted, una vez terminado el proceso de paz, usted sabe que estaban todos estos temas de las circulares de Interpol. Hoy dice La Picota, dice la directora de La Picota, dice el director también, que Jesús Santrich tiene la orden de extradición aún vigente por Interpol y que este sería como la traba para que él pudiera salir. ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? No, esos son argucias para tratar de impedir la libertad de Jesús Santrich y por eso estamos exigiendo que sea puesto en libertad, porque todos nosotros tenemos esas órdenes suspendidas en virtud del acuerdo de paz. Finalmente, Carlos Antonio Lozada, ustedes han convocado a defensores de derechos humanos, han convocado también a manifestantes líderes que lleguen hasta acá. ¿Qué se sabe de esto, de esta convocatoria? Nosotros hemos enviado una comunicación a todas las bases de nuestro partido, a las organizaciones sociales, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, para que estén alerta, porque sabemos que hay presiones muy grandes tanto de los Estados Unidos como del Centro Democrático para que, violando toda la legalidad, sea extraditado Jesús Santrich, de manera que estamos realmente en un estado de alerta. Muchísimas gracias, Carlos Antonio Lozada, en CMI Noticias del Mediodía. Bueno, miren, todo lo que ustedes logran ver acá son medios de comunicación nacional e internacional. Comunicación nacional e internacional, pues que están pendientes justamente de la liberación de Jesús Santrich. Llevan acá también los 3 días de que se ordenó por parte de la Justicia Especial para la Paz y pues todavía no se ha tenido ninguna respuesta. Pero hace pocos minutos el Procurador General habló sobre el estado de Jesús Santrich y dijo y confirmó que está herido.
Nosotros estamos en este momento con la información que nos ha dado la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos. Entiendo que tiene unas heridas menores. La causa pues no la conocemos, pero está siendo atendido en este momento al interior del centro penitenciario. Bueno, pues esta es la situación aquí en la cárcel La Picota. Estamos pendientes de la llegada también de la comisión de la Procuraduría General de la Nación que ha designado el Procurador General para que se encargue y revise qué fue lo que sucedió con Jesús Santrich en horas de la mañana. Como bien ustedes lo podían escuchar y también como lo dijo el abogado Gustavo Gallardo, quien es el abogado personal de Jesús Santrich, pues tendría algunas heridas, estaría en este momento estable y ya estaría siendo atendido, como les contábamos, por una ambulancia y un cuerpo médico especial. Estamos a la espera de lo que suceda aquí a las afueras de la cárcel La Picota y de lo que pueda pasar en los próximos minutos. Daniela, así es, en cualquier momento regresamos con usted. Y mucha atención que el gobierno acaba de vincular al coronel Jorge Armando Pérez en la investigación por el asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres. El exguerrillero de las FARC, desmovilizado tras la firma del acuerdo de paz, Dimar Torres, murió la noche del 22 de abril en la vereda Campo Alegre de Convención, en norte de Santander. Según las versiones de los vecinos, fue asesinado por un cabo del ejército que lideraba un pelotón dedicado a la protección del oleoducto. El cuerpo fue encontrado por los mismos vecinos cerca de una fosa, supuestamente cavada por el ejército para desaparecerlo. Durante las primeras semanas, el ejército y el Ministerio de Defensa negaron el asesinato. Incluso el ministro Guillermo Botero denunció que Torres había intentado robarle el fusil al cabo y había muerto en medio de un forcejeo. La versión que da el cabo, al cual según él le trataron de arrebatar el fusil y él en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC. Hasta el momento el ejército no ha tomado ninguna decisión disciplinaria en contra de los militares involucrados. Sobre esta vinculación, precisamente nuestro compañero Wilson Moreno nos amplía más detalles. Wilson, adelante, buenas tardes. Dos fulles, ¿no? Dos fulles, presento dos fulles. Buenas tardes, Gina, para usted, para todos los colombianos en el país. Así es, el presidente Iván Duque, el fiscal encargado de la Nación Fabio Spitia, la cúpula militar y el propio ministro de la Defensa han dado a conocer aquí en Catán, en el aeropuerto internacional de Catán, que ha sido implicado un nuevo personaje, un coronel del ejército, en la muerte de Dimar Torres, ocurrida el pasado 22 de abril en la región del Catatumbo. Ha dicho que el coronel conoció de estos y no dijo nada. Las palabras del fiscal Fabio Spitia. Se puede determinar en vía de principio que el coronel Jorge Armando Pérez Amezquita tendría conocimiento de los hechos. Sin embargo, los negó a las autoridades judiciales y administrativas. Por esta razón, el alto oficial será vinculado a la investigación por el delito de favorecimiento por encubrimiento. Se ha colaborado por parte de las autoridades con toda la Fiscalía, con todas sus unidades, y se ha procedido conforme a los protocolos que establece la Fuerza Pública y también con la cooperación armónica con la Fiscalía General de la Nación. Es en ese sentido, en consistencia y en coherencia con la política de derechos humanos que queremos esté siempre plasmada en todo el comportamiento de la Fuerza Pública y también con los lineamientos que he entregado de cero tolerancia con cualquier acto violatorio de la Constitución o la ley, o inclusive con cualquier acto que deshonre el uniforme, que hemos prestado toda esta colaboración. El presidente Iván Duque ha reiterado que continúa la investigación, que el gobierno estará presto a brindar todos los detalles que ésta exija. Desde Catán, Wilson Moreno, CMI La Noticia. Wilson, muchas gracias. Y vamos a regresar a Cali nuevamente con nuestro compañero Sebastián Bedoya, porque allí siguen surgiendo más reacciones con respecto a la situación de Santrich. Sebastián, adelante. Así es, Gina, pues en estos momentos nos acompaña aquí el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y gracias por estar aquí con nosotros en CMI Emisión del Mediodía. Se ha conocido de un posible mal estado de salud de Jesús Santrich. ¿Cuál es su primera reacción al conocer esto? Pues que ojalá no sea delicado. Yo creo que añadiría un elemento más de perturbación a este clima de incertidumbre que se trata de generar por parte de ciertos sectores políticos que no están de acuerdo
con la paz en Colombia para generar la sensación de crisis institucional donde no la hay. Me parece que esperamos que ese evento de salud sea superado, que sea atendido como debe ser y que sigamos adelante dejando que las instituciones funcionen, que la apelación a la decisión en primera instancia de la JEP llegue a la sala de apelaciones, que se tome una decisión y un llamado muy especial al gobierno. Todos estos rumores de conmociones interiores, de amenazas de extradición express, de constituyente, no le hacen bien a la institucionalidad de este país. El presidente Duque ha hablado durante los últimos 9 meses de un pacto por Colombia. El primer punto de ese pacto por Colombia debe ser que todos respetemos las decisiones judiciales independientemente que estamos de acuerdo o no. Exministro, ¿usted por qué considera que no habría un estado de conmoción y también qué buscaría el gobierno decretando eso? Yo no sé, mire, yo francamente creo que todo hace parte de una estrategia de rumores de sectores radicales de la derecha, del centro democrático, que quieren salidas extrainstitucionales. Yo me resisto a creer que el presidente Duque, que es un demócrata, vaya a acudir a un camino de la conmoción interior que no tiene hoy ningún sustento en la realidad ni ningún sustento legal. ¿Cuál conmoción interior hay? Aquí lo que hay es una decisión en primera instancia de una sala de la JEP frente a una extradición particular, decisión que está pendiente de una segunda instancia que todos debemos esperar que funcionen las instituciones, y una renuncia a un fiscal que la Constitución señala con claridad cuál debe ser el procedimiento para reemplazarlo. Luego, aquí hablar de crisis institucional o de conmoción no tiene ningún sentido. Listo, exministro, muchísimas gracias. Él también se tiene que ir con los demás delegados de este movimiento social. Por supuesto, nosotros vamos a continuar muy atentos a las distintas reacciones que se originan aquí desde la capital del Valle. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, gracias. Y mucha atención porque hace minutos el Tribunal Superior de Bogotá otorgó el habeas corpus a Jesús Santrich y ordena dejarlo en libertad inmediatamente. Regresamos con Daniela Morales a La Picota. Daniela, sobre esta noticia, ¿qué reacciones hay? ¿Qué situación se vive allí? Mucha atención, Gina, porque hace pocos minutos el Tribunal de Bogotá aceptó a favor de Jesús Santrich el habeas corpus que fue interpuesto a las 4 de la tarde de este jueves por parte de los abogados de Jesús Santrich. Esto sería la decisión inmediata para que él sea puesto en libertad. Carlos Antonio Lozada en este momento está intentando ingresar aquí a la cárcel La Picota para poder saber del estado de salud de Jesús Santrich, pero además de esto, las reacciones, por supuesto, sobre esta aceptación del habeas corpus. Carlos Antonio Lozada, se enteran ustedes en este momento que el habeas corpus es aceptado y es fallado a favor de Jesús Santrich. ¿Qué tienen que decir? No, lo único que podemos decir es que se abran las puertas de la cárcel para que sea puesto inmediatamente en libertad. Lo que está sucediendo aquí es un verdadero atropello a los derechos de Jesús Santrich y del partido FARC. Esto es una orden para que salga inmediatamente en libertad. Así es una orden y por eso estamos exigiendo que se abran las puertas de la cárcel y se ha puesto Jesús Santrich en libertad. Bueno, Sandra Ramírez, usted también ha venido a acompañar este proceso aquí intentando ingresar a la cárcel La Picota. ¿Qué han sabido ustedes acompañando todo este proceso? Estamos esperando que el director del IMPEC nos reciba, estamos aquí en la puerta, hicimos la solicitud, sobre todo para saber de la salud de Jesús Santrich, porque recibimos noticias de que estaba herido, estamos en esa operación y también para esperar que salga, ya con el habeas corpus, Santrich debe salir ya de la cárcel. ¿Qué saben ustedes? Están aquí en la puerta, vinieron a preguntar, ¿qué razón les dijeron? ¿Los van a dejar ingresar? Hasta el momento no nos han dicho nada, estamos esperando que el señor director del IMPEC nos diga, nos envíe alguna noticia de la solicitud que le hicimos de entrada a la cárcel. Muchísimas gracias, pues compañeros, esta es la situación que se vive minuto a minuto aquí en la cárcel La Picota, pues a la espera, la expectativa, por supuesto, de la liberación de Jesús Santrich y el estado de salud de él, que está siendo atendido. Nos informan fuentes del IMPEC que ya los trámites, el papeleo está listo y que tendría que llegar en las próximas horas el habeas corpus notificando al IMPEC que ha sido aceptado y que estaría a favor de Jesús Santrich. Continúen ustedes en estudio y seguiremos informando sobre la situación aquí en el sur de Bogotá. Daniela, muchas
muchas gracias. Más adelante volvemos con usted. Y en más noticias del mediodía, los nuevos cierres en la vía Bogotá-Villavicencio por deslizamientos ya generan afectaciones en los sectores del transporte de carga, pasajeros y el bolsillo de los bogotanos por el alza de los alimentos de entre 500 y 1.500 pesos. Kenneth, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora en la vía al Llano? Hola, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos a esta hora aquí en el kilómetro 54, la vía que comunica Bogotá con Villavicencio. Cabe decir que esta vía continúa cerrada. Únicamente se están evacuando los vehículos como los que vemos aquí en este instante, que están aquí ya pues, que completan ya varios días o algunas horas. Y pues vamos a hablar precisamente con los conductores, quienes son los más afectados. Muy buenas tardes. ¿Y cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Darly Morales. Dale, ¿usted para dónde va o dónde vive? Resido en el municipio de Guayabetal, pero trabajo en el municipio de Quetame. ¿Y cuál es la petición pues que de pronto ustedes han querido hacerles porque ustedes están afectados por este paro o este bloqueo de la vía? Sí, señor, pues una preocupación bastante grande, primero con el comercio y segundo porque las personas que residimos en los municipios cercanos deberían de pronto coordinar con la policía para que solo en un solo carril estén los vehículos como de carga pesada, como son los camiones, y nosotros podamos transitar, o las contrascoras, las buses, para que se pueda haber comunicación entre los municipios. También, pues usted me comentaba hace poco que había escasez ya de alimentos en Guayabetal. Sí, señor, en Guayabetal y en el municipio de Quetame también. O sea, ya como no hay carga, el camión no puede bajar con la verdura, con los diferentes víveres, ya hay escasez de alimentos. Pues ahí ya nos están comentando parte pues de los habitantes, de los conductores que frecuentemente pasan por este sector y ya no hay alimentos aquí en Guayabetal y también pues se han visto afectados por la vía. Hay que decir que pues, también eso está afectando el bolsillo de los bogotanos, quienes están pagando entre 1.500 y 2.000 de más por productos como la yuca y como el plátano. El cierre de la vía Bogotá-Villavicencio ha generado que los precios de algunos alimentos aumenten, como es el caso de la yuca y el plátano. La comida y todo eso se pone más caro todo. ¿Cuánto encontró de diferencia de precios en cuánto más o menos? 500 pesos más o menos, más caro. Algunos productos en que la libra está 1.000 pesos más cara que lo habitual, por ejemplo 1.500 pesos más caro que lo habitual. Pues lo que está costoso es la yuca y el plátano. Y es que en las plazas de mercado un plátano tiene un valor de 1.000 pesos, mientras que la libra de yuca está entre los 1.500 y 2.000 pesos. Uno conseguía yuca 1.000 pesos, 900, pero está súper altísimo. Por este corredor vial se transporta el 50% del cerdo que se consume en la ciudad de Bogotá. A esto se le suma la producción de frutas, arroz y aves y los insumos que se requieren en las siembras. La piña está en 15.000, 17.000 la caja, está en 22.000, 25.000. ¿Y la papaya, que es uno de los productos? La papaya estaba más o menos en 20.000, 22.000, está en 35.000 un guacal ahorita. El limón, las guayabas. La guayaba, pero la guayaba pera que viene desde allá abajo, ¿no? Por el corredor vial de Bogotá-Villavicencio son más de 876.000 toneladas diarias las que se transportan en unos 321 viajes de agua, carne y otros alimentos que por cuenta de estos cierres generan pérdidas de más de 50 millones de pesos al día. Pues hace pocos minutos aquí sobre este sector de la vía Bogotá-Villavicencio se presentó un aguacero pues que se ve en este momento así sobre estas cañadas o sobre estas zonas de la montaña donde está cayendo buena parte del agua. Lo que hemos podido identificar y lo que nos han dicho las autoridades es que hay aproximadamente 1.500 vehículos que están represados en este importante corredor vial. Por eso pues nosotros hicimos un recorrido desde muy temprano y esto pues fue lo que nos encontramos entre la vía Bogotá-Villavicencio. Se cumplen más de 10 horas del cierre de la vía Bogotá-Villavicencio tras dos deslizamientos de tierra en los kilómetros 50 y 64 que mantienen incomunicada la capital del país con el departamento del Meta y que ha afectado a miles de ciudadanos que pasan por la zona. Desde anoche no alcancé a pasar. ¿Cómo pasó usted la noche? ¿Qué le tocó hacer? No, pues entre el carro, imagínese, la incomodidad y pues todas las cosas que usted puede ver, como va uno poder dormir acá en el carro bien, nada, y pues la comida también dañándose. Estamos desde las 8 de la noche, entonces pues hemos estado aquí todo el día, toda la noche en el carro.
¿Qué les dicen? Creo que ya están abriendo vía cada hora. Varios equipos de la concesión trabajan en el punto desde las primeras horas del día para remover el material que está sobre la vía. En el día de hoy se logró evacuar del kilómetro 59 45 vehículos que estaban represados precisamente por las lluvias de la noche anterior, que fue muy fuerte. En este momento no hay lluvias, pero infortunadamente siguen cayendo rocas. Reiterarle a nuestra comunidad que lo más importante es la vida. Por espacio de 20 minutos, la vía es reabierta para evacuar los vehículos que se encontraban represados desde el día anterior. Creo que ya están abriendo vía cada hora. Desde hace una hora empezaron, ya agarraron una parte y ya ahorita seguimos nosotros. ¿Y la comida qué les tocó hacer? No, pues ahí pasan vendiendo. Pues nos vinimos por la Antigua. Hasta el momento pues siempre fue un trancón a la salida de Bogotá, pero pues aquí siempre está complicado. Sí, está complicado. Varios conductores le pidieron a las autoridades que no les cobren los peajes, ya que la vía no está en buenas condiciones. Pues han dicho las autoridades que en caso de que se abra este importante corredor vial hay que hacer las siguientes salvedades, que primero hay que estar pendientes de lo que dice el numeral 767 y también del concesionario Coviandes, quienes están informando permanentemente de cuál es el estado de la vía y en qué momento y a qué horas se abriría este importante corredor vial. Información a esta hora aquí desde la vía Bogotá-Villavicencio. Kenneth Torres, CMI, La Noticia. Kenneth, muchas gracias por su completo reporte. Y los días que cumple el cierre de la vía al llano han generado pérdidas millonarias en el municipio de Guayabetal, ubicado entre los kilómetros 58 y 64, que tiene prácticamente sitiados a sus pobladores. Reinel Moncada nos entrega el reporte desde este sector de la vía al llano. Reinel, buenas tardes. Gracias, compañeras, buenas tardes. La saludo desde el casco urbano del municipio de Guayabetal, que está ubicado entre el kilómetro 58 y el 64, que está generando los trancones desde hace 8 días en la vía Bogotá-Villavicencio. Esta situación les ha generado pérdidas millonarias. 8 días completa cerrada la vía Bogotá-Villavicencio debido a los derrumbes en los kilómetros 58 y 64. El alcalde del municipio de Guayabetal, Cundinamarca, indicó que las pérdidas económicas por los cierres son millonarias. Estamos sitiados por el derrumbe del 64+200 y el 58, que ha generado pérdidas entre todo el sistema productivo del municipio aproximadamente en 300 millones de pesos diarios. Llevamos 8 días en esta situación, entonces aproximadamente unos 2.400 millones de pesos. Empieza, digamos, a haber desabastecimiento de alimentos y pues es muy difícil porque estamos acá en medio de 2 peajes, pero también en medio de 2 derrumbes. Asimismo, desmintió a la empresa Coviandes, que afirma que la responsabilidad del derrumbe del kilómetro 58 es de unos galpones. Me sorprende mucho que hoy estemos buscando culpables donde no los hay. La licencia de construcción de pollo olímpico se expidió en el 2009. La construcción del túnel empezó el 13 de septiembre del 2013 y terminó la excavación en el 2014. Y dentro de ese transcurso, hasta el 2017, no afloró ninguna remoción en masa. De manera pues que es muy sorprendente de que ahorita el viceministro y el gerente de la concesión quiera indilgar responsabilidades a los campesinos, a la administración municipal y a la producción de pollo en nuestro municipio. A los 2 puntos que están generando los cierres, se sumó uno nuevo en el kilómetro 63 más 500 metros, donde cayeron estas gigantescas rocas. No, pues muy crítica porque pues venir uno a quedarse acá 8 o 9 horas en el camino es muy grave y la gente viene únicamente con la plata que es para la comida, todos, o sea, estamos sufriendo todo, no, lo que vemos es que no le están metiendo como la mano que es con los peajes más caros que hay aquí, son prácticamente los peajes más caros que hay en la vía, desde Colombia. Los usuarios se quejan porque para recorrer los 28 kilómetros que hay desde Villavicencio al municipio de Guayabetal y superar los derrumbes cuando han dado vía, se demoran más de 3 horas. Cuando llueve es que pone esto peligroso, eso siempre hay derrumbes, a toda hora mantiene uno parado la carretera llevando el arrume, aguantando hambre por ahí ves, y ahí ves llega uno a donde no hay ni a dónde tomar gaseosa ni nada de eso, ni comer nada, la gente lleva el arrume a veces porque la carretera se complica. La concesionaria Coviandes indicó que mientras no se presenten las medidas de seguridad, no habilitarán la vía.
El cierre de la vía también perjudica a 1000 alumnos que no han recibido clase durante esta semana debido a que los profesores que viven en Villavicencio no han podido arribar al casco urbano. Con la cámara de Serafín Rojas, esta es toda la información que se produce desde Guayabetal con Reinel Moncada. Sigan ustedes con más información en CMI La Noticia. Reinel, una polémica ronda la siniestrada vía al Llano. Se trata de las acusaciones mutuas entre el concesionario Coviandes y un galpón de pollos por la inestabilidad del terreno. ¿Quién tendrá la razón? Este galpón, ubicado en la parte alta de la montaña, fue acusado por el concesionario Coviandes de ser el responsable de los derrumbes en el kilómetro 58, punto más crítico de la vía al Llano. Que los estudios de nuestros especialistas confirman la incidencia de los galpones en el estado de la ladera de la meseta. Nicolás Vázquez es el dueño de Pollos Olímpico, granja que funciona desde el 2009 en la meseta y que advierte no genera vertimiento sobre la montaña. Las canales que nosotros tenemos para llevar las aguas lluvias de esos galpones están enfocadas completamente al lado opuesto de la montaña, que no corresponde al de los derrumbes del kilómetro 58. Para Vázquez, la causa de la inestabilidad es otra. Es justo después de la construcción del túnel y de la vía que se presentan esos deslizamientos. La granja fue construida hace más de 10 años. Los túneles tienen como 4, 5, 6 años de que lo construyeron. Los deslizamientos en el kilómetro 58 se agudizaron en el año 2016. Para ese entonces, un estudio de la Gobernación de Cundinamarca concluyó: la inestabilidad inició con las excavaciones del túnel en este sector. Antes de tales obras no se tiene registro de inestabilidad mayor. Que en el túnel 13 no se utilizó dinamita. De hecho que no utilizaron dinamita, pero otro tipo de explosivos sí usaron para poder abrir ese túnel. Hasta el momento no hay claridad sobre la causa de los derrumbes, pero sí sobre las condiciones de la vía, que hoy la mantienen cerrada por cuarto día. El Consejo de Estado anuló la elección de la exsenadora Aida Merlano al considerar que existió una compra de votos para llegar al Congreso de la República. Esta decisión del Alto Tribunal sienta un precedente y desde ahora la compra de un solo voto será causal para anular cualquier elección. El Consejo de Estado consideró que Aida Merlano se habría valido de prácticas corruptas para ser elegida y llegar al Congreso de la República. Una organización liderada o dirigida por la señora Aida Merlano Rebolledo, que tenía como propósito principal afectar la libertad de los electores, principalmente en la ciudad de Barranquilla, a través del ofrecimiento y efectiva entrega de sumas de dinero a cambio de su voto por ella al Senado de la República. El Alto Tribunal señaló que se tienen suficientes evidencias que dan cuenta, en este caso, de la compra de votos. Proceso penal independiente de este proceso, y las pruebas que estaban en ese proceso penal se han tenido en cuenta, trasladadas a este proceso con las debidas garantías procesales. Esta decisión deja un precedente y advierte que comprar votos tiene graves consecuencias. Si se demuestra que se estableció una compra de un voto con la anuencia del candidato, efectivamente eso es corrupción, independientemente de que sea uno o miles. Esa es la importancia de la decisión, porque corrupción es corrupción, no hay medio corrupción. La defensa de la excongresista Aida Merlano dijo que la decisión se tomó supuestamente violando el debido proceso. Ese proceso que tiene la Corte Suprema de Justicia ni siquiera tiene fallo, está solamente en juicio, y ya aquí están tomando como una decisión como si fuese ya una condena en contra de ella. Anunció que tomarán medidas jurídicas. Instancias internacionales ante la Comisión Interamericana e igualmente eventualmente una tutela por una vía de hecho por parte del Consejo de Estado. Adicionalmente, el Consejo de Estado adelantó una nueva audiencia por pérdida de investidura contra la exsenadora Aida Merlano. Hacemos una pausa en CMI, emisión del mediodía, y al regresar espere. Fiscalía anunció la vinculación del coronel del Ejército Jorge Armando Pérez en la ejecución extrajudicial del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, asesinado en el Catatumbo. Ya volvemos. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. La administradora del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, giró más de 40.000 millones de pesos a la red hospitalaria de Medimás. Sin embargo, la Asociación de Usuarios de esta EPS denunció que a varios afiliados no les están prestando el servicio en algunos centros médicos.
El total del desembolso de la administradora del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, a la red hospitalaria de Medimás fue de 41.481 millones de pesos. En ese sentido, 34 centros médicos vinculados a la EPS recibirán los recursos tras una autorización de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, la Asociación de Usuarios de Medimás Cundinamarca denunció que aumentaron los casos de pacientes que no les prestan el servicio en algunos centros médicos. Los servicios de especialización, entonces llegan los pacientes, por ejemplo, directamente a San José y le dicen, no, ¿usted es de Medimás? No hay citas, pero si es de otra EPS, sí hay citas. Señaló que esto se da con más frecuencia en las citas médicas con especialistas. Ortopedia, cardiología, endocrinología, gastroenterología. Ahora esperan que con el giro autorizado por la Supersalud se restablezca el servicio. Creeríamos que como son 41 o 44 IPS a las que ya les podrían girar, puede que se mejore el servicio. Aún no se define si los usuarios de Medimás serán trasladados a otras EPS tras el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, rechazó los rumores sobre la supuesta existencia de una directiva que ordena a las tropas el incremento de las bajas y que recuerda los falsos positivos. Aseguró que los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante este gobierno han sido denunciados a la Fiscalía. Frente al aplazamiento de la moción de censura en su contra por la supuesta aparición de información sobre violaciones a los derechos humanos y supuestas irregularidades cometidas por el Ministerio de Defensa, el ministro Guillermo Botero negó la existencia de una supuesta orden para incrementar las bajas reportadas por el Ejército. Categóricamente lo afirmo. No es cierto, no existe ninguna instrucción en ese sentido. Cada vez que encontramos en investigaciones que se ha infringido la ley penal, de manera inmediata ponemos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación estos hechos. El comandante del Ejército explicó que las metas de los comandantes regionales no se miden en muertes en combate. No estamos hablando de muertos, ni mucho menos, mejorar de resultados, de ubicación de laboratorios, de ubicación de armas, de insumos, de otras actividades, y esos son los resultados, son como 32 variables que tenemos, y cada uno en su área, de acuerdo a su entorno, se fija sus tareas. Es más, dentro de nuestro folio de vida dice cuáles son sus objetivos para este año. Esto está totalmente reglado y cada quien se los fija de manera individual de acuerdo a su cargo y de acuerdo a la misión que está cumpliendo. Uno puede decir, no, yo quisiera tener 200% más de efectividad. Bueno, es su objetivo, si usted lo quiere hacer, hágalo, siempre y cuando dentro del marco de la ley, respetando la Constitución y las leyes de la República. Y negó que él particularmente esté siendo investigado por falsos positivos ocurridos en el pasado. Y justamente sobre este tema, la Fiscalía anunció la vinculación del coronel del Ejército Jorge Armando Pérez en la ejecución extrajudicial del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, asesinado en el Catatumbo. Se puede determinar en vía de principio que el coronel Jorge Armando Pérez Amezquita tendría conocimiento de los hechos. Sin embargo, los negó a las autoridades judiciales y administrativas. Por esta razón, el alto oficial será vinculado a la investigación por el delito de favorecimiento por encubrimiento. Se ha colaborado por parte de las autoridades con toda la Fiscalía, con todas sus unidades, y se ha procedido conforme a los protocolos que establece la Fuerza Pública y también con la cooperación armónica con la Fiscalía General de la Nación. Es en ese sentido, en consistencia y en coherencia con la política de derechos humanos que queremos esté siempre plasmada en todo el comportamiento de la fuerza pública y también con los lineamientos que he entregado de cero tolerancia con cualquier acto violatorio de la Constitución o la ley o inclusive con cualquier acto que deshonre el uniforme, que hemos prestado toda esta colaboración. Los familiares de los 22 cadetes de la Escuela de la Policía General Santander que murieron en el atentado del pasado 17 de enero dicen que están abandonados por el Estado. Además, anuncian una demanda y acudirán ante instancias internacionales. El drama para las 22 familias de los cadetes que murieron en el atentado de la Escuela General Santander no termina y hoy no cuentan con respaldo alguno. El Estado nos tiene totalmente abandonados, tanto el Estado como la Policía Nacional. Siempre nos dicen lo mismo, que nuestros hijos no pertenecen a la institución, ya llevaban 18 meses allí y el Estado, que lo único que tenemos derecho es a un ascenso honorífico
y a 41 millones de pesos de indemnización. No han pasado 4 meses y ya nosotros estamos prácticamente en el olvido. La policía les manifestó que los 22 jóvenes no tienen derecho a un ascenso póstumo ni tampoco derecho a una pensión. Según la institución dicen que ellos no eran miembros de la Policía Nacional, que únicamente eran estudiantes. Ellos exigen que sus hijos sean reconocidos oficialmente como tenientes de la policía. Nosotros somos 22 familias, nos quitaron nuestros hijos. Ahí también está la niña de Ecuador, tampoco le han reconocido nada. Denos por favor al menos el ascenso póstumo para que los sueños de nuestros hijos no queden frustrados. ¿Cómo van a ser estudiantes? Lógicamente se están vistiendo el uniforme institucional, están sometidos a la disciplina, al régimen institucional. También anuncian que demandarán al Estado. Es lo que vamos a hacer porque pues hasta este momento no tenemos respuesta de nada, por lo que vamos a acudir a hacer las demandas contra el Estado. Igualmente no descartan acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que ya estamos pensando en acudir a elementos internacionales, instancias internacionales, a ver qué podemos hacer respecto a este hecho. Finalmente piden que las investigaciones por este hecho avancen porque hasta el momento solo hay 3 personas capturadas y señalamientos al ELN. En las últimas horas en Rebolo, en Barranquilla, 3 personas resultaron heridas, entre ellas un menor de 14 años de edad, tras un enfrentamiento entre la policía y la comunidad. Fabián, buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de los menores? Gina, según el reporte que han entregado las autoridades de salud, el reporte de las 3 personas que resultaron heridas es bastante estable. Al menor de 14 años se le practicó una intervención quirúrgica en las horas de la mañana de hoy. Todo parece indicar que la policía en un operativo rutinario captura al parecer a un sujeto que portaba estupefacientes. La comunidad se enfrenta a piedras y a palos con los uniformados para que soltaran al capturado. Los policías utilizaron sus armas para establecer el orden. Mi hermanito salió a hacer un mandado y bueno, él vio la pelea y fue a ver porque estaban los policías peleando con la gente. Y de repente el policía empezó a hacer tiros y una bala lo cogió en el estómago. El estado de salud del menor de 14 años es estable luego que se le practicara una intervención quirúrgica para extraerle una bala que le afectó el apéndice. Está estable, pero no sabemos aún porque como no tiene los papeles que necesita. Entonces estamos viendo que lo van a sacar hoy, pero los remedios y todo eso, entonces no. Por su parte, la policía de Barranquilla señala que fueron advertidos por los habitantes del sector sobre la presencia de unos sujetos que estaban consumiendo y expediendo todo tipo de alucinógenos. Y lastimosamente, una parte de la comunidad agrede a nuestros policías, inclusive utilizando armas de fuego, según lo que manifiestan nuestros hombres. Es allí cuando hay un cruce de disparos. Entre los heridos se encuentra una venezolana de 21 años de edad. La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que realiza constantes operativos en este sector para la desarticulación de bandas delincuenciales que se dedican al microtráfico. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Hacemos una pausa en CMI Emisión del Mediodía y al regresar espere. Noruega confirma acercamiento entre chavismo y oposición. Ya volvemos. Un atentado con un artefacto explosivo en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Entre los lesionados se encuentra un niño de tan solo 1 año, quien permanece en grave estado de salud en un centro asistencial de este municipio. Yusi, buenas tardes. Detalles de este atentado. Hola Gina, buenas tardes. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de este ataque con este artefacto ocurrido allí en el municipio de Tarazá. Al parecer podrían ser los Caparros o el Clan del Golfo, quienes tienen una confrontación criminal desde hace algunos meses en la zona. Una de las víctimas al parecer es la propietaria de un salón de belleza. El artefacto explosivo fue arrojado en este establecimiento comercial del sector conocido como el 12 del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Según testigos, fueron 6 hombres armados en 3 motocicletas, quienes además dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Unos individuos hacen unos disparos con armas de fuego contra unas personas que se encontraban en un taller y otros en un local comercial. De todo ese evento quedan 3 personas inicialmente heridas. Luego estas mismas personas, cuando
arrancan a huir, hacen el lanzamiento de un artefacto explosivo, al parecer una granada. Las víctimas mortales son Diana Gutiérrez y Hamer Miranda. 5 personas más resultaron heridas, entre ellos un bebé de tan solo 1 año de edad. Defensores de derechos humanos piden justicia y que la comunidad sea excluida del conflicto armado. Hemos advertido al gobierno nacional que el Bajo Cauca está en manos de los grupos paramilitares, que hay una fuerte confrontación y que no hemos visto acciones de parte del Estado para proteger a la población y prevenir que estos hechos sigan ocurriendo. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Valdivia, Tarazá y Caucasia. La policía investiga quiénes están detrás del ataque armado, pues en la zona de Lincoln, el Clan del Golfo y los Caparros. Y en otro hecho, la policía encontró el cuerpo de un hombre muy cerca a un lote en la autopista Medellín-Bogotá, y quien al parecer es un hincha del Deportes Tolima, pues tiene tatuaje en su pecho de este equipo deportivo. También hay que decir que en las últimas horas un gran susto se llevó un presunto ladrón quien intentó entrar a un restaurante al parecer a robar, pero por uno de los ductos del aire acondicionado y quedó atrapado. El presunto delincuente quedó con la mitad de su cuerpo atrapado al interior de la campana de extracción del aire de un restaurante en el centro de Medellín. Había ingresado por uno de los ductos al parecer para cometer un hurto, pero solo salieron sus pies, que quedaron suspendidos en el aire. En las horas de la noche, un delincuente se encontraba dentro de un establecimiento público, había ingresado por uno de los ductos de aire al establecimiento público a hurtarse unas situaciones, y en la salida esta persona quedó atorada en el mismo ducto. De acuerdo a las primeras labores, se trataría de un delincuente que tiene precisamente como modalidad hurtar establecimientos públicos, y queda una parte del cuerpo le queda por fuera, no logra, queda atorado en el mismo sitio. Ante los gritos de auxilio, los propietarios del restaurante llamaron a los bomberos. Cerca de 5 horas tardaron en extraerlo y rescatarlo con vida. También será judicializado por la policía. Pero si queda plenamente identificado, se inicia un proceso contra esta persona y posteriormente tendrá que responder por hurto calificado y agravado, que si bien es cierto no lo alcanzó a materializar, sí la tentativa existe. El hombre fue trasladado a un centro asistencial en donde se recupera de múltiples lesiones en su cuerpo. Autoridades de Antioquia revelaron una grave denuncia. Al parecer, bandas criminales estarían adquiriendo sus armas provenientes de Estados Unidos. Son cerca de 400 armas de fuego las que, según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, llegaron a Medellín desde Estados Unidos, que fueron adquiridas por integrantes de bandas criminales y del ELN. A cambio, enviarían cocaína. Todas nuevas, todas listas para disparar, todas en uso, y que la mayoría de estas armas están viniendo de fabricación americana. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo es que vienen armas posiblemente a través de Estados Unidos a México y de México al Valle de la Aburrá, y que esto está obedeciendo a un intercambio entre droga por armas. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió al gobierno nacional implementar medidas extremas para cabecillas de bandas criminales que delinquen desde las cárceles y desencadenan homicidios selectivos. Que haya aislamiento total de esos jefes de estructuras criminales. Ojalá extradición y, ¿por qué no?, que se los lleven para un buque en alta mar donde queden totalmente aislados para que nos puedan seguir dando esas órdenes y esas instrucciones. Para contrarrestar la criminalidad, a Medellín llegarán 100 policías más y 300 soldados del ejército que custodiarán la ciudad. Bueno, y también las autoridades dicen que al parecer el conflicto del Bajo Cauca antioqueño se estaría trasladando a Medellín, y esto ocasiona que aumente la cifra de homicidios. Esto a la 1:21 de la tarde desde Medellín. Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. En Noticias del Mundo, Noruega confirmó que en su territorio se estarán realizando los primeros acercamientos entre las delegaciones de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, enviadas para estudiar la posibilidad de diálogo que busca una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Guaidó advirtió que el proceso solo iniciaría si es para negociar la salida de Maduro.
Fueron confirmados los contactos preliminares entre las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición que viajaron a Noruega para intentar establecer una mesa de diálogo que busque una salida pacífica a la grave crisis que vive Venezuela. El gobierno del país nórdico ratificó su posición de mediador en estos acercamientos que apenas pasan por una fase exploratoria en la que no se ha establecido un diálogo directo entre las dos partes. Noruega informa que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela en una fase exploratoria con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país. Y aunque estos son los primeros contactos entre el gobierno y la oposición en más de un año, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que los delegados enviados a Oslo no se prestarán para una negociación falsa que no implique el cese de la usurpación, un gobierno de transición ni elecciones libres. Mientras Maduro, quien sostuvo una reunión en Miraflores con la misión política del Grupo Internacional de Contacto, reiteró su disposición para dialogar y también agradeció a Noruega por intentar mediar un diálogo político, así lo expresó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Venezuela celebra el comunicado emitido por el gobierno de Noruega. El presidente Nicolás Maduro ratifica y reafirma el camino del diálogo como única vía para el entendimiento entre los venezolanos. El líder chavista también aseguró que denunciará ante las instancias internacionales la irrupción que realizó la policía estadounidense en la embajada venezolana en Washington, que terminó con el arresto de los activistas que por más de un mes impidieron que los representantes de Guaidó tomaran el control de la sede diplomática. Le he dicho a nuestro canciller y al embajador Samuel Moncada en la Organización de Naciones Unidas que llevemos la denuncia hasta las últimas consecuencias y que el sistema de Naciones Unidas se pronuncie más temprano que tarde sobre esta violación grave a la embajada. Y en respuesta a esta acción ordenó reforzar la vigilancia en la embajada de Estados Unidos en Caracas. He mandado a reforzar la vigilancia y la protección policial y legal sobre el edificio de lo que fue la embajada de Estados Unidos. Y en medio de la emergencia humanitaria que sufre Venezuela, llegó el tercer avión chino con 64 toneladas de medicinas e insumos médicos como parte de los convenios bilaterales de cooperación técnica que tiene el gobierno chavista con el gigante asiático. En México, en lo corrido del año, ya van 9 periodistas asesinados. A pesar de que en el mundo han disminuido las agresiones contra comunicadores, la violencia contra los periodistas en México no se detiene, pues por años ha sido una de las naciones que lidera la lista de países con mayor número de periodistas asesinados y este año no es la excepción. Durante los primeros 6 meses del presidente Manuel López Obrador, ya han muerto 9 periodistas en todo el país. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Pese a que se han comprometido a fortalecer la protección para los periodistas. Hemos controlado la situación según nuestros datos. Ejercer el periodismo en ese país se ha convertido en una tarea peligrosa, pues en su mayoría a los comunicadores asesinados se les conocía por investigar temas de narcotráfico, defender los derechos de comunidades vulnerables y hacer fuertes críticas a políticos e instituciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un proyecto para adelantar una reforma a fondo al sistema migratorio norteamericano. Los demócratas afirman que no aprobarán el plan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un proyecto con el cual pretende endurecer la política migratoria de su país. Trump inclinó su propuesta a favor de extranjeros estudiados y angloparlantes en lugar de personas con familiares estadounidenses. To promote integration, assimilation, and national unity, future immigrants will be required to learn English and to pass a civics exam prior to admission. Según Donald Trump, la política actual deja a buenos candidatos por fuera. Random selection is contrary to American values and blocks out many qualified potential immigrants from around the world who have much to contribute. Según él, esta propuesta beneficiará a todos. Our proposal is pro-American, pro-immigrant, and pro-worker. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó los planes del presidente Trump para una política de inmigración basada en el mérito. Señaló que los demócratas no apoyarán una legislación que no incluya un camino hacia la ciudadanía. It is really a condescending word. Are they saying family is without merit? Are they saying most of the people who have ever come to the United States
in the history of our country are without merit because they don't have an engineering degree. El mandatario estadounidense, por su parte, agregó que si no se logra aprobar este proyecto, lo hará cuando sea reelegido. Esta semana los palestinos conmemoraron el Nakba, también llamado Día de la Catástrofe, que representa para ellos la creación del Estado de Israel. Este año al menos 50 personas resultaron heridas en choques entre manifestantes y las fuerzas israelíes en la frontera de la Franja de Gaza. Gaza conmemoró la Nakba, o también llamado Día de la Catástrofe. Han pasado 71 años del forzoso éxodo de miles de palestinos como consecuencia de la creación del Estado de Israel. En aquella época, más de 800.000 personas fueron despojadas de sus tierras y muchos de ellos se convirtieron en refugiados en otros países. De acuerdo con las Naciones Unidas, de los 60 millones de refugiados en el mundo, los palestinos representan un 44% de esta cifra. Usualmente, en esta jornada de luto nacional, los palestinos salen a las calles para expresar su rechazo a la expulsión de sus hogares que sufrió su pueblo. Y aún las víctimas reclaman a Israel que reconozca y repare sus crímenes. La conmemoración de este año llegó justo 2 semanas después de que se alcanzó un alto al fuego entre Israel y Hamás para poner fin a una tensa ronda de combates de 2 días que dejó 25 palestinos muertos y 4 civiles judíos. El colombiano Fernando Gaviria se retiró del Giro de Italia luego de tener problemas en su rodilla izquierda. Ya regresamos con la información deportiva. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. 43 menores de edad resultaron intoxicados por ingerir yogures que al parecer estaban vencidos. El hecho se registró en el colegio INEM de Kennedy y al occidente de Bogotá. Sobre las 10:45 de la mañana, por lo menos 43 alumnos del colegio INEM de Kennedy, ubicado en el occidente de Bogotá, resultaron intoxicados por al parecer ingerir bonjours que estaban vencidos. Algunos padres de familia llegaron hasta la institución preocupados por la suerte de sus hijos. Busqué a mi hija para saber si estaba bien y luego buscamos a mi nieta. Vine y estaban en el proceso de tener los niños en la enfermería. Con el consentimiento de su madre, una de las menores de edad que se encontraba en el momento en que los estudiantes recibieron el refrigerio, relató los hechos. Estaba destapando el bonjour y llegó una chica de 11 de la modalidad de salud y me dijo que no me lo tomara porque había mucha gente intoxicada en la enfermería. La subsecretaria de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación respondió. Vamos a verificar qué sucedió con estas 30 unidades de las 257.000 que se repartieron el día de hoy a lo largo y ancho de la ciudad. Los menores intoxicados ya fueron atendidos. Ya a esta hora regresamos a las afueras de la cárcel La Picota para conocer nuevos detalles de la situación del exnegociador de las FARC, Jesús Santrich. Daniel, adelante. Bueno, hace algunos minutos el abogado de Jesús Santrich, Gustavo Gallardo, hizo presencia aquí en la cárcel La Picota e hizo algunas denuncias sobre lo que está ocurriendo. Acabamos de pedir el ingreso con la médico de confianza para verificar las heridas que tiene Jesús Santrich y su situación de salud, y el IMPEC, las autoridades carcelarias, nos han negado el ingreso, tanto a mí como abogado principal de Jesús Santrich, como a la médico. Pero también se refirió al tema del habeas corpus, que recordemos fue más temprano ya fallado por parte del Tribunal de Bogotá, en el que sale a favor de Jesús Santrich ordenando su liberación inmediata. Explica qué sucedería en caso de que se haga caso omiso a esta decisión. Nosotros esperamos que la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá sea cumplida en las próximas horas y que no nos sometan nuevamente a un requisito formal. Bueno, esta es la situación que hay en este momento. Continúan los simpatizantes de Jesús Santrich aquí a las afueras de la cárcel La Picota, esperando una razón. ¿Qué va a suceder con la liberación de Jesús Santrich? Además, después de todo este revuelo que se ha dado cuando se conoce que estaba herido en su celda. En este momento ya está siendo atendido por un cuerpo médico que ingresó más temprano, y Carlos Antonio Lozada ya también ha podido hacer ingreso a la cárcel La Picota después
es que el director, el mayor en retiro, Luis Bermúdez, autorizará el ingreso y así poder verificar por ellos mismos qué fue lo que sucedió y en este momento cómo estaría. Por ahora es toda la información desde el sur de Bogotá, en la cárcel La Picota. Daniela Morales en CMI La Noticia. Daniela, muchas gracias. Pues esta noche a las 9 de la noche en nuestra emisión central de CMI, todos los detalles de esta y otras noticias de Colombia y el mundo. Que tengan una feliz tarde. Gracias por acompañarnos.